Buenas tardes. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico de siempre sobre el capítulo 15 de Primera Corintios, el cual encontramos que es de los más doctrinales que aparecen en toda esta carta, más o menos igual que con el capítulo 6 o el capítulo 13. También son muy importantes y están muy llenos de tanta doctrina. Además, este capítulo está lleno de muchas referencias hacia el final de los tiempos, lo que llamamos la escatología, las promesas, todo lo que debe cumplirse de acuerdo con la venida de nuestro Señor. Así que vamos a continuar. Nos quedamos versículo 40 y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, lo cual nos habla precisamente sobre esta condición que da Dios o la situación en donde Dios es el que da los cuerpos y Él decide qué cuerpo necesita cada criatura o cada ser vivo que Él va a crear, de acuerdo con su propósito, de acuerdo con su plan, de acuerdo con su función adentro de la situación, el lugar o incluso el planeta o la dimensión en la cual va a existir. Los ángeles fueron creados de la misma manera, de acuerdo con su función. Recordemos que ángel significa mensajero y estos son mensajeros de Dios. Estos hacen la voluntad de Dios, cumplen la voluntad de Dios y es por eso que fueron vestidos con poderes, con ciertas capacidades, sin limitaciones de acuerdo a nuestro universo y diferentes cosas, pero todo de acuerdo a su función. El apóstol Pablo nos menciona que es Dios el que tiene siempre en su vista y en su mente qué es lo que necesita cada ser viviente o cada ser al cual él da vida. Y nosotros no somos diferentes, nosotros de acuerdo a nuestra necesidad en este universo, en esta tierra, en esta dimensión en la cual vivimos y de acuerdo con nuestra situación actual, es por eso que hemos recibido nuestro cuerpo. Pero este cuerpo es una semilla y ese es el concepto que va a exponer a continuación el apóstol Pablo y que debemos tomarle y hallarle mucho sentido. Versículo 41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Muy interesante esto que el apóstol Pablo habla de gloria, cuando en realidad estos astros, pues lo que tienen en sí y tienen su función ser astros, como lo vemos en Génesis, los primeros capítulos, en donde son lumbreras para que señoree en la noche, lumbreras para que señoree en el día, y esto marca los días y marcará los tiempos y las estaciones y todo lo demás. Todo esto es muy importante, pero Dios les ha dado gloria. Entonces aquí es donde vemos la unificación de la doctrina del apóstol Pablo y su visión, su convicción acerca de las cosas y por supuesto la creación que es tan importante dada por Dios. No son simplemente cosas o objetos, sino Dios ha dado gloria. Dios ha dado de su poder, por así decirlo, de su potencia, de su virtud, de su inteligencia, de su capacidad y le ha dado a cada ser y a cada incluso objeto, pues ahora está hablando de objetos como el sol, como la luna, pues le ha dado de su gloria o ha dado gloria, una gloria específica que sabemos pues que tiene que ver con ciertas situaciones atómicas, la situación de la fisión y todas esas cosas que tienen que ver con los átomos de hidrógeno que tiene el Sol y que por eso es que resplandece de esa manera y por supuesto sabemos por qué es que resplandece la Luna, debido también a su situación como una especie de espejo, por así decirlo. Pues todo es cuestión de la gloria que Dios les ha dado, o sea, sus capacidades, sus condiciones, su estructura. Nosotros ya podemos hablar de estructura atómica. Obviamente en estos tiempos pues no se hablaba de esa manera. Pero el apóstol Pablo habla de gloria, cada cosa fue recibiendo su gloria, pero de acuerdo a su función. La gloria no es dada porque qué bello, qué hermoso, lo cual sí es, porque todo lo que Dios crea es por naturaleza parte de su belleza, o muestra su propia belleza, manifiesta su propia belleza, y su poder y su deidad son claramente visibles, dice el apóstol Pablo, capítulo 1 de Romanos con todas las cosas que fueron creadas. En todas las cosas que fueron creadas, nosotros vemos el resplandor de la gloria de Dios y de la maravilla de Dios, aun cuando Él es invisible, pero todo esto, su poder y su deidad o su divinidad, se hacen claramente visibles de acuerdo o con todas las cosas que nosotros vemos. Así es, el sol y la luna han recibido gloria por parte de Dios, pero esa gloria es por una función.
por una función o funcionalidad o un propósito que tiene y ya obviamente todos conocemos cuál es. Es muy importante entender esto, pues obviamente es lo mismo que vamos a recibir nosotros cuando recibamos gloria. Nuestra gloria tendrá su función, de acuerdo a nuestra función, de acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer, en donde Dios nos va a establecer, es de acuerdo a eso que nosotros vamos a recibir gloria. Podría decirse entonces que debemos trabajar y dependiendo de eso se darán ciertos grados de gloria entre los creyentes de acuerdo a su resurrección, conforme al trabajo que hicieron. Es probable más bien al crecimiento, diría yo, porque el crecimiento y el trabajo, perdón, lo da Dios. Es Dios quien hace el trabajo, es Dios quien da la misión, pero es uno quien se dispone al crecimiento y al propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros y al mismo tiempo lo que estamos dispuestos a dejar por el Señor Jesucristo. No todos están dispuestos a dejar todo por el Señor Jesucristo. Vemos el caso de los apóstoles donde le dicen al Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Más adelante el Señor Jesucristo les dice, la misma copa que yo voy a beber, ustedes también van a beberla. No todos los cristianos estamos dispuestos a tomar esa copa y de eso dependerá nuestro crecimiento y desarrollo. Bueno, son cuestiones de especulación. Cada quien va a decidir cuál es su entrega y esto es algo muy personal. No hay ninguna imposición, no hay ninguna obligación, pero recordemos que la iglesia siempre fue perseguida. Y es por eso que el Señor demandaba la disposición máxima, la entrega de la vida completa para todos los creyentes. Nosotros ya no conocemos eso, porque nosotros ya no hemos visto persecución. Pero a no ser muy clandestina, muy escondida y de algunos cuantos muy importantes, pero no una descarada persecución como lo vemos en el tiempo de los romanos, en el tiempo de los apóstoles y otros, muchos por medio de la Inquisición católica y todas estas cosas. Eso ya no lo vemos nosotros. Así que nuestra disposición y nuestra entrega tiene que ser voluntaria, de propio corazón y sobre todo al servicio del Señor Jesucristo. Cualquiera que quiere vivir piadosamente, escribe también el apóstol, que padecerá persecución. Entonces, si no estoy mal, es el apóstol Pedro quien dice eso. Entonces, el apóstol Pablo también le habla a los tesalonicenses, ustedes están padeciendo esto y esto era porque los tesalonicenses estaban padeciendo persecución. Ustedes están padeciendo esto para que sean dignos de estar entre nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Y diría yo, el apóstol Pablo se refiere a sí mismo y a los que trabajan así como él, los que por tomar la bandera del Señor y el nombre del Señor y han defendido el nombre del Señor y por supuesto su evangelio, pues por supuesto han sufrido cosas terribles y persecuciones de una manera pues despiadada muchas veces. Entonces, pero estos hermanos no tenían la misma misión, no tenían el mismo llamado y por supuesto tampoco tenían la misma entrega. Pero ¿qué pasa? Ustedes están padeciendo esto para que sean dignos de estar entre nosotros, les dice el apóstol Pablo. Esto es en Tesalonicenses y son términos bastante discutidos a lo largo de la iglesia y a lo largo de los siglos de la iglesia. Lo único que sabemos, como ya lo hemos visto antes, es que el Señor nos quiere perseverando, el Señor nos quiere velando, el Señor quiere que nos esforcemos, el Señor quiere que nos mantengamos constantes en la oración y en el trabajo y en el servicio a Él, precisamente esperando ese galardón, el cual Él nos dará. De eso se trata. Al final no sabemos de qué manera vamos a resplandecer si nosotros somos hijos de Dios ahora y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Capítulo 3 de Primera de Juan menciona esto. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía debe manifestarse lo que hemos de ser y será algo maravilloso. Escribe el apóstol Juan, porque vamos a ver a Dios tal como Él es. Seremos semejantes a Él porque vamos a ver a Dios tal como Él es. Pero no solo esto, sino vamos a revelar ese gran amor y esa gran misericordia de Dios. Dice el capítulo 1 de Efesios que seremos para la alabanza de su gloria. Nosotros somos para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya lo vimos también en el capítulo 9 de Romanos, en donde Dios va a mostrar toda su misericordia en nosotros, todo su amor, toda su piedad, toda su bondad. El hecho de levantar a estos pecadores que somos nosotros, los creyentes, levantarlos de ese pozo de maldad, pozo de pecado, de donde todos estábamos sepultados, capítulo 2 de Efesios lo menciona así,
Todos estábamos sepultados en nuestros delitos y pecados y fuimos resucitados, obviamente espiritualmente, se nos dio una vida nueva, lo que llamamos el nuevo nacimiento, se nos introdujo al reino del amado Hijo, como dice Colosenses, y también, por supuesto, capítulo 3 de Juan, fuimos ingresados y también le pertenecemos ahora a la familia de Dios, también lo menciona el apóstol Pablo en Efesios, ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, y aparte de eso recibiremos tal gloria como es la gloria del cuerpo de Cristo. Esa es la gloria que va a manifestarse o a brillar en nosotros, lo dice capítulo 4 de Filipenses. Entonces, ¿esto para qué? Porque Dios está mostrando toda su misericordia en nosotros. Esto es lo que tiene que ver con el plan, no simplemente ser salvos, rescatados o que simplemente se nos conceda como, por así decirlo, por limosna, entrar al cielo, sino que el hecho de levantar a estos seres que tenían tal vileza y levantarlos a una situación de gloria o a un estado de gloria celestial muy, muy elevado. Pues, ¿por qué? Primer capítulo de Efesios nos lo dice, que es precisamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Es para la alabanza de Él, para que se manifieste Él a toda la creación y las riquezas de su gran misericordia, como lo menciona el apóstol Pablo con respecto a nosotros, en donde Dios nos mostrará su misericordia en nosotros y en aquellos que no le creyeron, perdón, Él mostrará toda su justicia. Entonces, ese es el plan. Ese es el plan, ese es el propósito. Si hablamos de algo eterno, si hablamos de este reino eterno, el cual, por supuesto, el Señor viene a ser el rey, pero Él es el rey de reyes. ¿Y quiénes son esos reyes? Los reyes somos nosotros. Rey de reyes no significa los reyes de este mundo, los gobernadores de este mundo, eso no tiene nada que ver, sino de los reyes que serán coronados o seremos coronados de acuerdo con nuestro trabajo y nuestro servicio y en la posición en donde el Señor nos quiera disponer. Reyes y jueces y sacerdotes, y esto es precisamente para su reino, que Él nos exaltará. Debido a ese trabajo, por eso estoy mencionando esto, debido a ese trabajo, debido a ese propósito, debido a eso tan eterno y tan glorioso, es que recibiremos la gloria que Dios está preparando y que ya nos ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo, y por eso es que se necesita la semilla, por eso nos da este cuerpo y en este cuerpo es que recibiremos toda esa gloria. ¿Para qué? Para testimonio, como mencionaba, a todas las creaciones, a toda la creación, testimonio de la misericordia, de la gloria, de la gracia de Dios. Ese es el propósito. Entonces, vamos a gobernar, vamos a ser reyes, vamos a ser coherederos juntamente con Cristo, lo menciona el apóstol también, capítulo 8 de Romanos, y de acuerdo a esas funciones es que así será nuestra gloria, la gloria que vamos a recibir. De acuerdo a todo ese trabajo que vamos a hacer, esa es la gloria que vamos a recibir. Pero está en cada quien el trabajar o el no trabajar. El Señor lo menciona en sus palabras, en su parábola de las minas y en diferentes otras parábolas, también en la situación de estar velando por Él, esperando, estar expectantes a su venida, a su manifestación gloriosa y diferentes situaciones. También somos coherederos juntamente con Cristo, si es que, esta es la condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, lo menciona el apóstol Pablo capítulo 8 de Romanos. Entonces, es la decisión de cada quien y la entrega de cada quien al Señor Jesucristo, a su mensaje, a su propósito, a su evangelio, y esto va a repercutir en su exaltación, su glorificación, en la resurrección que tendrá, pienso que sí, pues de la misma manera como dio testimonio en esta tierra, dará testimonio en la eternidad, dependiendo de su función y de su trabajo. La parábola de las minas también nos habla sobre esto, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, también tiene que ver con todas estas cosas, de acuerdo con nuestra fidelidad, así seremos entonces
recibiremos tal grado de gloria, tal grado de exaltación, por así decirlo, precisamente para cumplir con esa función. Más allá de esto que he mencionado y de estos pasajes que he mencionado, en sí no sabemos más sobre la eternidad. Solamente, por supuesto, sabremos que será algo excelso, glorioso, ver la Nueva Jerusalén y todas esas cosas, pero hay una función, hay un trabajo, hay un propósito divino para nosotros hacia la eternidad, pero podría decirse que tiene que ver con el mismo testimonio que estamos dando. Ahora estamos dando testimonio de la misma misericordia del Señor Jesús y es lo que vamos a hacer en la eternidad. Ahora hablamos de cómo el Señor Jesucristo nos levantó de esa sepultura de muerte y de pecado y nos hizo sus hijos y por supuesto es lo mismo que haremos en la eternidad. Dar testimonio en la misma manera. Entonces, el creyente tiene que disponerse desde ya, tiene que disponerse desde ya. No se trata simplemente de conseguir la salvación, se trata de cómo será su eternidad. Y preparar su eternidad implica cómo está trabajando aquí, cómo se está entregando acá, qué le está dando al Señor. Lo que hoy le dio, ¿le está dando más? Ya le dio lo que el Señor le pide, ya está pensando en darle algo más. Y así. Al final es la entrega, el entregarlo todo al Señor Jesucristo no es una pérdida. El estar trabajando y ser constantes en la obra del Señor Jesucristo no es una pérdida, es guardar ese depósito. Es lo que menciona el apóstol Pablo en Timoteo, se lo dice a Timoteo ya en sus últimas palabras, en su carta, ¿no? Que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es muy interesante que el apóstol Pablo murió anciano, enfermo y por supuesto en la cárcel como un prisionero, como un criminal cualquiera, pero él dice, no, yo tengo un depósito, yo he trabajado y lo que tengo es un depósito. Y yo tengo seguridad sobre ese depósito porque yo sé a quién se lo he confiado al Señor Jesucristo y Él tiene guardado mi depósito para aquel día. Obviamente, para aquel día, ¿a cuál se refiere a esto? Se refiere a la resurrección, al tiempo de ser levantados. ¿Qué es lo que se menciona acá? Perdón, si queremos ver las palabras más directas o más elementales acerca de resurrección, acá no vamos a encontrar en sí una palabra que diga en griego resurrección, sino el ser levantado. Esa es la expresión. Entonces, cada vez que aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra resurrección, ustedes la pueden leer, entonces verán una expresión que quiere decir ser levantado. Hay otra expresión que quiere decir también vivificado, ser vivificado, pero la que más usa es ser levantado. ¿Verdad? O regresar a la vida, pero más es el ser levantado, es la expresión acá. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Muy importante estas comparaciones, pues obviamente es todo lo que somos hoy y lo que definitivamente no somos hoy es lo que seremos cuando venga el tiempo de la resurrección. Se siembra en corrupción, eso es lo que ahora somos, un cuerpo que se corrompe, un cuerpo que se destruye. Es por eso que la idea de la palabra de fe o la palabra de poder o el decretar salud perfecta y todas estas cosas es incorrectas. La sanidad sí fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario, pero nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo corruptible. Todavía estamos esperando la redención. Capítulo 8 de Romanos lo menciona el apóstol Pablo. Todavía estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, que es la resurrección. El momento en que el Señor Jesucristo se manifiesta, entonces los muertos en Cristo nos levantaremos y aquellos que no han muerto, pero están en Cristo, serán transformados. También en este pasaje lo vamos a ver más adelante. Entonces, el cuerpo que tenemos ahora se corrompe, se va a enfermar. El hecho de que se enferme, el hecho es que venga cáncer, el hecho que venga la muerte, que venga la vejez, no es que Dios está fallando, que Dios no nos escucha, que a Dios no le importa. No quiere decir eso. Es un cuerpo que se corrompe. Eso es lo que tenemos ahora y va a terminar por corromperse completamente. Es decir, va a fallar, el corazón ya no funcionará, el cerebro tampoco. Obviamente sabemos que viene la separación, que quiere decir muerte, la separación del alma del cuerpo y el cuerpo seguirá corrompiéndose.
no va a mejorar. El cuerpo seguirá corrompiéndose hasta quedar obviamente en los huesos, hasta ser completamente polvo. Polvo eres y al polvo volverás. También es la gran sentencia que se le da a Adán, obviamente por causa del pecado. Por eso, el pecado trajo la corrupción, el pecado trajo la destrucción. Eso no se ha quitado porque todavía estamos esperando la redención del cuerpo, que es la resurrección. Es lo que menciona el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos. Entonces, sembramos este cuerpo corruptible y resucitará un cuerpo incorruptible. Será el cuerpo que tenemos, o sea, el cuerpo que sembramos, pero será un cuerpo incorruptible. Sembramos este cuerpo que nos causaba dolor, que daba enfermedades, que daba problemas, que deseaba y buscaba lo malo. Capítulo 7 de Romanos menciona el apóstol Pablo que el pecado está en mis miembros. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Hace un grito desesperado el apóstol Pablo, como una especie de lamento. ¿Quién me librará de mí? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldición? Y eso es a causa de que él no podía dejar de hacer el pecado. ¿Y esto por qué? Él se da cuenta. El pecado está en mis miembros, el pecado está en mi cuerpo. El pecado, por así decirlo, está en cada una de mis células, por no decir incluso en mi ADN, diríamos ahora. Pero, ¿qué pasa? Es necesario entonces sembrar el cuerpo. Este cuerpo es necesario sembrarlo para que entonces se resucite un cuerpo incorruptible. Más adelante, el apóstol Pablo menciona la situación o el evento de qué pasa si el cuerpo es destruido, como pasó con muchos cristianos a lo largo de la historia. ¿Qué pasa si el cuerpo es destruido? No importa, dice el apóstol Pablo, de todas maneras tenemos de Dios un edificio no hecho de manos en los cielos. Pero eso es otro tema. No lo vamos a ver ahora, solamente lo menciono porque puede ser que alguien tenga esa duda. Ahora, es muy interesante estos conceptos. ¿Por qué? Porque no se trata que nosotros anhelemos morir y no se trata tampoco que vamos a dejar de tenerle miedo a la muerte. Pero es una de las principales esperanzas que tenemos para ese tiempo, especialmente para nosotros, cuando nos toque enfrentar a eso, pues sí, por supuesto que lo vamos a enfrentar, vamos a tener que enfrentar la muerte o la posibilidad de la muerte, excepto que fuera una especie de accidente y que inmediatamente alguien muriera. Entonces, claro, es inesperado, pero de ahí toda la muerte es esperada. Y nos enfermamos y la medicina no nos sirve, ya fuimos a tales lugares y no nos funcionó. Y así vamos decayendo y decayendo y decayendo y estamos esperando la muerte. A mayor enfermedad viene a nuestra conciencia, ¿será que esto está muy difícil? ¿Será que me voy a sanar? ¿Será que voy a morir? ¿Será que voy a vivir el día siguiente? Y viene el enfrentarnos a la muerte. Nos toca. Y este es uno de los principales pasajes que podemos utilizar. El apóstol Pablo no nos está diciendo que no nos preocupemos de la muerte o que anhelemos la muerte, porque no se trata de eso, sino que cambiemos nuestro concepto hacia la muerte. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el concepto de la muerte del ser humano es una tragedia, ¿no? Una ruina total. Lo peor que puede pasarle al ser humano después. Es decir, al ser humano le pasan diferentes cosas terribles, la ruina, perderlo todo, perder el amor, la enfermedad, perder algún miembro, perder algún sentido, también es algo terrible y espantoso, pero entre todas las cosas terribles y espantosas que pueden suceder en esta vida, no hay nada peor que la muerte. Según lo entiende el ser humano y es su concepto. No hay nada peor que la muerte. Aunque no me funcione tal cosa o tal otra, pero yo quiero seguir vivo. Eso es lo que diría cualquier persona. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto acá es que el apóstol Pablo nos está cambiando el concepto para que nosotros como creyentes entendamos que la muerte es parte integral de nuestra vida eterna, la muerte de este cuerpo. Y que este cuerpo, al morir, lo que estamos haciendo es sembrarlo. ¿Y qué mejor concepto sobre esto o qué mejor ejemplo sobre esto tenemos que nuestro mismo Señor Jesucristo, el cual también se puso de ejemplo, él, como él era la semilla para que toda esta vida, para que toda la gracia, para que el nuevo pacto, para que el reino eterno de Dios viniera a esta tierra.
Y él mismo lo dice cuando está hablando precisamente sobre su muerte en ese tiempo de la última cena, en ese tiempo de la última noche que estuvo con sus discípulos y está hablando, es necesario que el grano caiga en tierra y muera. Y entonces puede, al estar ya en tierra, puede entonces dar el fruto. Es el ejemplo que hizo el Señor Jesucristo y es el mismo ejemplo que tendríamos que tener nosotros. El hecho de morir en el creyente es ya no una tragedia, ya no es la ruina, ya no es el final de su vida, sino que es la última siembra que él hace, la última gran siembra que hace, lo cual va a sellar o va a, a dar esa solvencia y esa seguridad de que todo lo que hizo atrás, de que todo lo que sembró, de que todo lo que habló y todo por lo que se esforzó, él tenía toda la seguridad y la certeza de que era cierto. El hecho de, es por eso que está bien, es correcto el término mártir, pero mártir, el término, no significa una persona que muere por sus ideales, el término mártir significa testigo. ¿Y por qué entonces se dieron estos mártires adentro de la iglesia? Porque ellos fueron testigos. ¿Por qué los apóstoles fueron mártires? Ellos fueron mártires porque fueron testigos de la cruz de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y es gracias a eso que ellos terminaron, pues obviamente entregando sus vidas, porque ellos testificaban a un nuevo rey, al rey de todas las cosas, al que vendría a ser amo y señor de todas las cosas, y es a él a quien se le debía rendir pleitesía. Por supuesto, esto era contrario a los poderes de aquel tiempo, de aquel momento, a los grandes césares y todos esos gobernantes, ¿no? Y por supuesto, la iglesia nunca se sujetó entonces a gobernantes en sí, se les respetaba y se les obedecía, por así decirlo, pero el servicio se daba al Señor Jesucristo. Si se obedecía a los gobernantes, era por el Señor Jesucristo o para el Señor Jesucristo para dar testimonio de la fe. Entonces, ellos sí eran mártires. ¿Por qué? Porque ellos murieron testificando del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Y por supuesto, ¿qué fue lo que hizo con esa muerte y con esa resurrección? Ese término es el correcto. Entonces, ¿cómo sabemos que ellos de verdad vieron al Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos certificar que ellos verdaderamente caminaron con el Señor Jesucristo, le escucharon y que estas palabras que ahora nosotros leemos, pues eran ciertas, eran verdaderas? Pues ¿por qué? Porque ellos entregaron su vida. Y al entregar su vida es entonces donde se sella toda palabra, todo compromiso. Ya no hay ambivalencias, ya no hay ambigüedad, sino que ciertamente lo que habían visto, ellos murieron por esa verdad y en realidad uno solamente muere por algo que ama o por una verdad absoluta, pero no cualquier verdad, sino la verdad en amor, la verdad de Dios, que es el principal tema por el cual la gente ha muerto en el mundo. Entonces, esa muerte certifica la vida. Esa muerte le da la seguridad, pone el sello de la certeza, la garantía que verdaderamente ha entregado su vida al Señor. Y es lo mismo que pasa con los creyentes. Ciertamente nosotros no vemos al Señor Jesucristo, no caminamos con Él, no comimos con Él, no lo vimos en la cruz y no lo vimos resucitado. Por supuesto, pero tenemos el testimonio espiritual de nuestra vida, tenemos a Cristo viviendo en nuestro ser y dependiendo de esto es que damos testimonio, testimonio, testimonio. Ahora, hay muchos y seguro han visto, hay muchos que han dado testimonio, muchos predicadores que empiezan bien y después terminan mal, terminan cayendo en adulterios, terminan cayendo en engaños y en diferentes situaciones y al final se apartan de la iglesia, terminan haciendo cosas terribles y espantosas. Casi siempre el principio es así. Entonces, ¿qué es lo que certifica una verdadera fe? Lo que certifica una verdadera fe es que esa fe continuó por el resto de la vida hasta el final de ella, es decir, hasta la muerte. Cuando nosotros entonces estamos dispuestos a creer hasta la muerte, esa es verdadera fe. No digo que necesariamente se tenga que esperar hasta ese momento para asegurarnos de que verdaderamente es fe, pero lo que quiero decir es que esa es la fe que Dios espera.
que tengamos una seguridad y una convicción tal que aunque me quiten la vida, que aunque me quiten mis bienes, que aunque me quiten lo que sea, de todas maneras yo seguiré confiando en el Señor Jesucristo y esa es la fe que Dios está buscando. Ahora, ¿cuál es nuestra seguridad con respecto a la muerte? Nuestra seguridad con respecto a la muerte es que es nada más momentánea. El apóstol Pablo cambia los conceptos y es una costumbre en él, pues ya habíamos hablado el hecho de dormir que utiliza el apóstol Pablo, los que duermen. Al hablar el apóstol Pablo con los que duermen, este término solamente lo aplica a los creyentes en Cristo que han dejado de vivir en esta tierra. Entonces, la idea del apóstol es, ya no viven acá, están en la presencia del Señor, pero para nosotros acá en realidad están dormidos nada más. Es como decir, no están muertos como los demás muertos en Cristo. Los demás muertos en Cristo, ellos verdaderamente están acabados, pero aquellos creyentes, aunque estén muertos, vivirán, que es también el concepto que nos da el Señor Jesucristo. Este concepto, por supuesto, fue muy mal interpretado y sigue siendo muy mal interpretado como por los adventistas. Ellos son los que malinterpretan este concepto y otros, por supuesto. Entonces, el apóstol Pablo nos va cambiando los conceptos y es muy importante cambiarlos. Y en este caso, la idea de la muerte es que la muerte significa que yo estoy haciendo la última obra para Dios, el último trabajo de Dios, el cual certifica mi fe, el cual es la garantía de mi seguridad ante los demás. Tal vez no para mí y tal vez no para Dios, porque Dios ya lo sabe, sino para todo el mundo y para toda la creación que yo creí en el Señor Jesucristo hasta el último día de mi vida y que cuando dejé de existir, yo estaba todavía confiando en el Señor y entregándole a Él mi alma, de la misma manera como lo hizo el Señor Jesucristo o incluso como lo hace también Esteban, en tus manos encomiendo mi espíritu con lo último de sus alientos, ¿no? Confiaban en Dios completamente y confió el Señor en el Padre, por supuesto, en el Padre Celestial. Y nosotros debemos confiar no solamente en el Padre, sino en el Hijo, principalmente el cual es el que rescató nuestras almas de la condenación, el que nos rescató de la muerte, del pecado. Y por supuesto, es suficientemente capaz para rescatar nuestras vidas sin importar qué nos pase, sin importar qué nos suceda. Y en el caso de la muerte, que es el último gran enemigo, también lo menciona el apóstol Pablo, debemos tener esa confianza y esa certeza, esa seguridad. La muerte va a venir, sí, pero el Señor Jesucristo ya ha vencido la muerte. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, como lo menciona Apocalipsis. Así que no tenemos por qué desconfiar, decaer, sentirnos mal. Por supuesto que viene el temor. Por supuesto, vendrá la dificultad, el instinto. No queremos morir, no queremos que esto pase, pero en el creyente es necesario y es por eso que tenemos que meditar en todas estas cosas. Es necesario porque si no muriéramos, entonces no se daría esa siembra y entonces no vendría la resurrección, que es tener ya este cuerpo, este mismo cuerpo, pero ya regenerado completamente, al contrario de lo que hoy es. Para el apóstol Pablo era bastante fácil esta búsqueda, este anhelo, porque, como mencioné en el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo menciona y da este grito tan terrible, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Bueno, el cuerpo lo tenemos para toda la eternidad. Este cuerpo que hemos recibido lo tenemos para toda la eternidad. Ahora, ¿qué pasa? Que depende de nosotros cómo será el cuerpo por el resto de la eternidad. Es cierto que en esta vida vivimos 100 años, 90 años, a los más fuertes, como también lo menciona el Salmo, 90, 80 años, ¿no? Los más fuertes y no menos. Pero ¿qué pasa? Que dependiendo de lo que hicimos en esta vida, en este cuerpo, como está ahora, así será nuestra eternidad. Y la eternidad no serán 100 años, ni 200, ni 300, ni 500, ni siquiera 1000, serán muchísimo más. Pero depende de lo que hicimos en estos pocos años, en estos pocos años. Pareciera un poco extraño, pero eso se explica y lo explica el apóstol en su mensaje evangelístico del capítulo 17 de Hechos, donde menciona el apóstol Pablo que Dios le dio apenas un tiempo al ser humano. Él le marcó los límites a la vida del ser humano, los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que buscara a Dios. Es decir,
Si el ser humano tuviera 300 años, ¿cómo creen ustedes que buscaría a Dios? ¿Tendría mucha prisa por buscar a Dios o no tendría mucha prisa por buscar a Dios? Y si viviera el ser humano 1000 años, ¿qué tanta prisa tendría por buscar a Dios? La idea es entonces que esta ventana de tiempo que tenemos, este tiempo de vida que no llega ni siquiera a 100 años, es precisamente para apurarnos, para obligarnos, para darnos la intención y la necesidad de que tenemos que buscar a Dios. En este caso, ese breve tiempo es parte de la misericordia de Dios. Parte de la misericordia de Dios, digo, ¿por qué? Porque Dios nos está haciendo el llamado más fuerte, nos está haciendo, está poniendo toda la intención y poniéndonos todas las alarmas delante de nosotros. Hey, tienen poco tiempo, tienen que buscarme, porque yo soy el único que verdaderamente les puede dar vida y les puede dar salvación. El ser humano no lo entiende, la iglesia no lo está predicando y por supuesto por eso es que vienen consecuencias. Los creyentes pues no disponen su vista a estas cosas, a estos propósitos y es por eso que no solamente la iglesia tiende a fallar y tiende a tener problemas y desviaciones, sino que además las mismas personas están condenándose. Es una situación muy difícil. El egoísmo entre los creyentes, el hecho de que, bueno, yo tengo la salvación y con eso ya estoy en paz y ya no necesito hacer más, pues es muy duro. Y es cierto, por supuesto, para la salvación no necesitamos hacer nada más, pero digo el egoísmo, ¿por qué? Porque no nos preocupa a las demás personas, porque no nos esforzamos por las demás personas, no ayunamos, no oramos y por supuesto no les vamos a hablar de Cristo. Ahora el hablarles de Cristo es otra cosa. O bueno, tal vez nos acostumbramos a solo este método, quiero nada más de evangelismo, y no nos damos cuenta que toda la Biblia tiene tantísima riqueza y tantísimas cosas que hablar acerca de la salvación, que tal vez esto no llega al corazón de tal persona, pero esto sí llega al corazón de tal persona, y por supuesto no nos disponemos a esa unidad con el Espíritu Santo para tocar esos corazones. Esas personas tienen poco tiempo para que tengan la necesidad de estar buscando a Dios, de estar, de saber qué va a pasar con ellos después de la muerte. Viene la enfermedad, eso es consecuencia del pecado. Viene el crimen, eso es consecuencia del pecado. No es consecuencia de Dios. El ser humano le echa la culpa a Dios. Nosotros como iglesia tenemos que estar señalando estas cosas. Eso no es culpa de Dios. Eso es culpa del pecado. Eso es culpa de todos nosotros. Eso es lo que nos merecíamos y nos merecemos más. Es lo que nos merecíamos, que es lo que dijo el ladrón que se salvó, ¿no? Que estaba a la par del Señor Jesucristo. Nosotros recibimos el justo pago por nuestras acciones, pero este ningún mal ha hecho. Estaba crucificado, estaba recibiendo el pago y ese hombre da más testimonio. Los creyentes, la iglesia, no está dando testimonio de que todos estos males en realidad es culpa del hombre. ¿Por qué? Por causa de su pecado en general. En general, en una forma hay que señalar tal enfermedad es porque usted es pecador, pecadora, a ver cuál fue el pecado que usted hizo o clasificarlo. No se trata de eso, sino que es consecuencia del pecado en general o el pecado que está en mis miembros, como menciona el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Para el apóstol Pablo entonces era muy importante esto, porque ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Cristo, pero no es que va a librarle de ese cuerpo de maldición, sino que va a levantar ese cuerpo de maldición sin la maldición del pecado, sin la maldición de esa ley del pecado, esa intención, esa concupiscencia y esa obligación que le imponía su cuerpo. Ese cuerpo que una vez fue corrupto, ya no será corrupto más. Y esto es parte del testimonio también, es parte del testimonio. En este cuerpo nosotros llevamos todas las señales de nuestro pecado. Toda su necesidad, todo su compromiso, todo su esfuerzo, toda su emoción, excitación y todas las pasiones que se despertaron en este cuerpo, es ese mismo cuerpo que será sembrado y es obviamente muerto, corrompido a causa de todo ese pecado que tiene, pero que el Señor Jesucristo por su poder, por la obra que hizo en la cruz, por esa redención gloriosa y perfecta que Él ganó en esa cruz, pues es por supuesto que levantará este cuerpo. Ya no será el cuerpo corrompido, sino que será un cuerpo exaltado. Y esto es por señal.
a todas las criaturas, a todos los seres, señal de la misericordia de Dios, que Él es el justo y el que justifica este cuerpo mortal arruinado, entonces será levantado para gloria y exaltación del Padre celestial, y es ese nuestro compromiso y es ese nuestro llamado como creyentes. Ahora, por eso dice el apóstol Pablo, ya no presenten sus cuerpos a la corrupción, al pecado, a lo malo. Ahora presenten sus cuerpos como miembros de justicia para servir al Señor. Entonces ahora mi cuerpo es un miembro de justicia para servir al Señor. Por supuesto que caigo, por supuesto que hay imperfección, por supuesto que hay malas intenciones todavía. Y es el compromiso del creyente, esforzarse, trabajar, tener ánimo, pero sobre todas las cosas, tener esa esperanza de que un día mi cuerpo será levantado y mi cuerpo ya no tendrá sed, ya no tendrá cansancio, ya no tendrá falsos deseos o malos deseos o malas intenciones de alejarse de Dios y de apartarse de Dios, sino será un cuerpo luminoso precisamente para exaltar y glorificar a Dios con todo su ser. De la misma manera como nuestra alma y nuestro espíritu en esa unidad perfecta comprometidos en servir a Dios. El creyente entonces tiene que irse esforzando en estos conceptos, precisamente para que su corazón vaya cambiando, su alma y sus deseos van cambiando. Ahora el cuerpo no va a cambiar. El cuerpo no va a cambiar hasta que venga la resurrección. Es por eso que esto solamente lo tiene por esperanza. Lo bueno con el cuerpo es que el cuerpo no irá cambiando poco a poco. El cuerpo no se irá renovando poco a poco. El cuerpo no se irá quebrando y volverse a construir, por así decirlo, como la mente puede hacerlo, sino que el cuerpo será en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, lo menciona el apóstol Pablo más adelante, y será ese evento glorioso en donde los muertos en Cristo se levantarán primero. Después, los que hayamos quedado, seremos transformados. Pero vamos más adelante. Sí, agradezco. Continuamos al versículo 43. Se siembra en deshonra, es decir, este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo de deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, ¿verdad? Ciertamente, ¿por qué debilidad? Porque cualquier enfermedad nos tira. ¿Cuánto nos dura la juventud? A lo más 10 años, 15 años, exagerando. Em, Tiene muchas debilidades y tiene muchas situaciones este cuerpo, lo cual también es muy importante. No vale la pena que nuestra vida se vaya o se desviva simplemente por darle satisfacción a nuestro cuerpo. No es algo bueno, no es algo correcto. Estas verdades deberían resonar en nuestra mente constantemente. ¿Cómo está mi eternidad? ¿Me estoy preocupando para mi eternidad? ¿Qué tanto me estoy esforzando para mi eternidad? Recuerden que la eternidad no se trata, o ganarse la eternidad no se trata de leer la Biblia. Es buenísimo y muy importante leer la Biblia, por supuesto, pero eso no es la eternidad. No vamos a recibir coronas por leer la Biblia. No vamos a recibir coronas por ir a la iglesia. Nuestra corona significa nuestro servicio y nuestro compromiso a Cristo y que tanto nos hemos esforzado por Él. De eso se trata. Y por supuesto, el compromiso es particular para cada quien. El Señor no necesariamente le está exigiendo toda su vida. Puede ser que aparte del domingo le esté exigiendo otro día, como lo hacían los creyentes en la iglesia primitiva y como empezaron a tomar. Ustedes ven en Hechos, por ejemplo, que llegaban los evangelistas y acostumbraban utilizar el día de reposo, el cual era sábado, para ir a las sinagogas y entonces ahí predicaban y daban el evangelio, evangelizaban. Entonces es muy importante darnos cuenta de que sí existían algunos que predicaban todo el tiempo, su entrega era total, como el apóstol Pablo y otros, pero estaban otros que lo que hacían era, por ejemplo, tomar el día sábado y lo aprovechaban para el evangelismo. Y por supuesto, es por eso que es muy común que ya tomaron el día de domingo y por eso le llamaron el Día del Señor. Entonces, tomaron el día de domingo para reunirse. Esto, por supuesto, se hizo ya como público y oficial
obviamente, cuando se decretó a la iglesia como la religión oficial, pero eso ya es otra cosa después de varios siglos. Lo cierto es que ellos ya tomaban el Día del Señor desde el primer siglo y ya entrando al segundo siglo, ya lo habían definido así. ¿Por qué? Porque utilizaban el día sábado para evangelizar en las sinagogas. Entonces, sábado evangelizaban y día domingo lo utilizaban para reunirse como iglesia y dedicarse a la enseñanza. Pues sí, es muy importante para los apóstoles dedicarse a la enseñanza. Entonces, cada quien, de acuerdo a su llamado, su condición, su posición y su situación, así es como debe definir su propio trabajo y servicio al Señor, sabiendo que el Señor le está pidiendo a usted en particular algo y el asunto es si se lo está dando y si está cumpliendo con eso, a usted específicamente. Entonces, cada quien debe decidir o si en su corazón simplemente le dicen al Señor, Señor, no puedo, Señor, ahora no, Señor, no tengo tiempo y todas esas cosas. Bueno, cada quien decide. Pero vienen consecuencias a lo largo de todo esto como por ejemplo falta de fe, desconfianza, al enfrentarse a situaciones difíciles y terribles en la vida, en realidad no tiene el consuelo y la fortaleza de Dios y de la fe ahí en ese momento. Entonces lo he visto, y esto lo digo porque lo he visto, no quiero hablar de casos específicos, pero lo he visto. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. El decirle a Dios no, 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 cuando vienen las situaciones difíciles y llamamos a Dios, pues tal vez él ahí ya no está en sí o nosotros tenemos el corazón tan endurecido que en realidad Dios ya no se manifiesta. Dios ahí está, por supuesto, Dios está ahí con nosotros, pero muchas personas se alejan, se apartan de Él precisamente porque no tienen la fortaleza de enfrentarse a las situaciones difíciles de esta vida. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. El hecho de ver nuestro cuerpo como lo que es hoy es corruptible, hoy es deshonroso, hoy es débil. Y esto es lo que debemos entender del cuerpo que tenemos hoy. Eh, Tantísimas horas debemos dedicarle a este cuerpo solamente para mantenerlo tranquilo, para mantenerlo en paz. Pero ¿cuánto le dedicamos a nuestra alma? Y aún más, ¿cuánto le dedicamos a nuestro espíritu? ¿Cuánto de ese tiempo de nuestra vida libre? Solamente considere todas las horas que debemos dedicar solamente a dormir, solamente a eso. Y eso es para el cuerpo. ¿Por qué? Por la propia debilidad del cuerpo. Dios es sabio, Dios entiende esto, Dios sabe que debemos dedicarle mucho tiempo al cuerpo débil, precisamente por eso, porque es débil, porque es frágil y porque fue sometido a vanidad a causa del pecado que recibió. Pero es por eso que nos ha dejado estos otros medios espirituales y la ayuda y el empuje del Espíritu Santo, lo cual es mucho más fuerte, para que crezcamos, para que no nos tardemos 10 años, 20 años creciendo espiritualmente. Usted puede crecer espiritualmente en 2 años, 3 años, puede ya tener un ministerio en unos 3, 5 años, etcétera. Todo esto, si usted se define, se dispone y se entrega y si sobre todo se compromete con la obra del Señor Jesucristo, lo puede hacer. Lo puede hacer, por supuesto. Y el Señor entonces nos ayuda en todas nuestras debilidades, especialmente en nuestro cuerpo, que es lo más débil, la parte más débil que tenemos. Versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Con estas expresiones tuve una complicación porque al decir animal nosotros pensamos en animales. Como lo leemos acá. Pero el cuerpo animal se refiere al cuerpo, y de hecho la palabra, la expresión que aparece ahí es cuerpo de ánima o cuerpo del ánima. El ánima se refiere al alma. De hecho, cuando dice ahí animal, es un componente o una variante de la palabra psugen en griego. Y psugen significa aliento, que es la misma palabra que se utiliza para alma. Entonces, Pablo aquí está utilizando un cuerpo o el cuerpo del alma, por así decirlo. Entonces, esto se corresponde a los conceptos que mencionaba, creo que fue la semana pasada, si no estoy mal, en donde Dios creó el cuerpo para el alma, para el psugen o para el aliento de él, de donde venimos nosotros, de donde viene nuestra alma. Nuestra alma viene del propio aliento de Dios. Al menos sabemos que está formado de eso. Si es muy complicado entender cómo está formado el cuerpo, el alma es todavía más complicado, porque el alma
o complicada porque está formada directamente del aliento de Dios. Y entonces este cuerpo fue creado específicamente para el alma. Estos conceptos son muy interesantes y es también muy interesante especular sobre todas estas cosas. Les menciono esto porque cuando dice aquí cuerpo animal no se refiere a los cuerpos de los animales, sino al cuerpo del alma, al cuerpo que Dios hizo para el alma, que Él dio su aliento, ¿no? Que Él nos entregó. Resucitará cuerpo espiritual. Entonces el cuerpo se volverá cuerpo espiritual. Por eso digo, es muy interesante estar especulando en todas estas cosas, pero el apóstol Pablo ya empieza a mencionar todo esto. De hecho, explica lo animal y lo espiritual en el versículo siguiente al explicar sobre Adán. Hay cuerpo animal, o sea, cuerpo del alma o cuerpo animado sería, pero para nosotros animado ya entendemos otra cosa. Por eso digo, es hacia el alma a lo que se refiere el apóstol. Y hay cuerpo espiritual. Esto ya lo mencionó con cuerpos celestiales o cuerpos espirituales, los cuales tendríamos que pensar que así son los ángeles. Y el apóstol nos está dando sus conceptos, son muy interesantes. Por supuesto, él vio el cielo, vio a los ángeles y es algo glorioso de pensar en todo esto, pero no podemos desviarnos. Hay muchos que se han desviado al ver estas cosas y no han entendido bien. Ya lo he mencionado, los mormones, los testigos de Jehová, hay varios que se han desviado debido al malinterpretar todos estos pasajes. Versículo 45 ahora explica esto del animado o del alma o el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, o sea, un aliento. Siempre cuando se refiere al alma se refiere a aliento. Es la misma palabra que aparece también en hebreo, que se refiere a aliento, un aliento viviente, un aliento que tomó un cuerpo o se le hizo un cuerpo específico para ese aliento que Dios dio. Es muy interesante, nos habla sobre nuestra misma creación, de qué estamos hechos, cómo estamos hechos, nuestras partes, nuestra forma. Pero, pero, ahora el apóstol añade, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Este es un añadido del apóstol. Lo primero está en el Antiguo Testamento, Adán, alma viviente, está hablando del primer Adán, pero ahora está el segundo Adán, el postrer Adán. El postrer Adán es Cristo Jesús. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Nuevamente aquí, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, se refiere a lo del alma, sino lo del alma, por así decirlo. Luego lo espiritual. Por si tienen sus Biblias y lo quieren apuntar, entonces mejor añadan ese, esa cláusula. Es una referencia al alma, no a lo animal o no a cuerpos de animales o a cuerpos terrenales, sino al cuerpo del alma. Es a eso a lo que se refiere. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, o sea, el segundo Adán, es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que ningún ser humano puede aspirar tener la imagen del celestial a no ser que tenga al celestial, al espíritu vivificante que menciona unos versículos anteriores que sabemos que se recibe por medio del evangelio, por medio de la fe, de la confianza en el Señor. Esta explicación va muy de la mano con el capítulo 4 de Filipenses, en donde se menciona que nuestro cuerpo recibirá la gloria de Cristo y que será semejante al cuerpo de la gloria de Cristo Jesús. Entonces recibiremos esa semejanza con el Señor Jesucristo porque obviamente llevamos la imagen de el celestial. Por eso podemos completar los conceptos y es muy importante. Esto nos ayuda a comprender y por supuesto avalar el hecho y la idea de que también Filipenses fue escrito por Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque hay teólogos que mencionan que Filipenses, Efesios y Colosenses no fueron escritos por Pablo. Por supuesto también Filemón, Tito, Timoteo y todos esos otros.
Pero ciertamente fueron escritos y van muy de la mano con todos estos pasajes. Ahora vemos una explicación, si quieren pueden ver el capítulo 4 de Filipenses, donde habla sobre la resurrección y va muy de la mano también con este. Y este, sobre todo, es una explicación. ¿Por qué vamos a recibir esa gloria? La gloria. Y nuestro cuerpo será exaltado a esa semejanza de Cristo Jesús, de su gloria, perdón, de la gloria de su cuerpo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas y vamos a llevar su imagen. Él es el segundo Adán, de Él venimos todos nosotros. Él nos dio su naturaleza y lo único que hace falta es que se manifieste. También ya lo había mencionado. Bien, todos estos pasajes son muy importantes. Nos habla sobre nuestra transformación, sobre la importancia de tener a Cristo en nuestras vidas, la seguridad y la confianza que debemos tener, y es precisamente en lo que debemos pensar en esos momentos en en donde tal vez nos cuestionamos la situación de nuestra fe. Y es que y lo he escuchado, o a veces me pareciera que esa es la impresión que se da, de que si el Señor no nos sana, entonces no tenemos fe, porque obviamente Dios es perfecto, así que Él no puede fallar, por supuesto que Él no puede fallar, y no se trata de que nosotros no tengamos fe, porque se considera como que entonces los del error somos nosotros no estamos pidiendo bien, nosotros no estamos orando bien, o estamos cometiendo pecados, y entonces a causa de esos pecados no están pasando las cosas, no están sucediendo las cosas y debemos cambiar nuestro concepto, nuestra forma de entender y comprender la verdad. El hecho también de considerar que Dios va a protegernos en todo sentido y nunca va a permitir nuestra muerte, eso es imposible, eso es ilógico. El hecho de servirle significa que Él no me va a proteger. Él no me va a cuidar. Él me va a proteger y él me va a cuidar, pero al mismo tiempo está buscando ese momento en el cual yo ya haga la última siembra, el punto en donde entregue mi vida, como pasó con tantos mártires y como podemos recordar a tantos profetas. Isaías lo aserraron, lo partieron con una sierra. A Jeremías lo mataron a pedradas. Y Jeremías me llama mucho la atención porque Jeremías, bueno, le llaman el profeta llorón debido a su poesía, porque era un gran poeta eh, y se lamentaba, y obviamente por eso tenemos el libro de Lamentaciones, pero eh, este profeta entregó a tal punto su vida que les estaba diciendo a la ciudad de que sería destruida y se lamentaba sobre estas cosas. Él no quería que pasara, pero sabía que era la palabra de Dios y que el decreto estaba dado y tenía que hacerlo. Sucedió. Fue testigo de todas estas cosas. Cuando todo el pueblo fue llevado cautivo, cuando todo el pueblo fue hecho preso, él fue el único que fue libertado, porque antes él era el que estaba en la cárcel. De hecho, el rey quería matarlo, lo dejó en un pozo ahí que se muriera, no le importaba. Un eunuco fue el que lo rescató y entonces lo metieron en una cárcel y el eunuco le empezó a dar comida y él estaba preso. Cuando fue la destrucción de Jerusalén, entonces el mismo capitán, el general principal de Nabucodonosor, fue el que liberó a Jeremías, lo dejó libre. Él fue el único que ganó la libertad en ese momento, viendo, por supuesto, a todo su país destruido y a esa ciudad tan importante, Jerusalén, destruida. Pero ahí no terminó la obra de Jeremías. La obra de Jeremías terminó cuando el Señor le mandó que fuera a predicar a algunos judíos, al menos en la tradición se entiende que es así, que fuera a predicarle a los judíos que se fueron a Egipto y que les diera ahí profecía de que incluso aquí, vendría Nabucodonosor y los tomaría y los llevaría de esclavos. Ahora, lo increíble de esto es de que ahí fue donde lo mataron, a Jeremías. Ahí es donde lo apedrearon. Ya los judíos estaban hartos, ya estaban muy molestos con Jeremías. Y viene otra vez el profeta, viene a darles profecía, otra vez viene a hablarles de calamidad. Los judíos estaban hartos, tomaron sus piedras y lo mataron. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no lo dejó vivo? ¿Por qué Dios no le dijo que bueno, ya, terminaste tu obra, terminaste tu trabajo, vete de vacaciones, ¿no? Vete a disfrutar un rato por ahí. Y bueno, entiendo yo que es por el compromiso de Jeremías.
y por la seguridad ciertamente de su profecía. Que todo lo que habló, que todo lo que entregó venía de Dios, no solamente se cumplió, sino que él estaba dispuesto a morir por eso, por esa palabra. Tal era su compromiso. Pero al mismo tiempo él ya no tenía más corazón para estar en este mundo. Ya había sucedido lo de Jerusalén. Él ciertamente no vería cuando el pueblo regresara, porque tenían que pasar varias décadas ahí en cautividad. Él ya no iba a ver todas estas cosas. ¿Y qué le quedaba al profeta? Lo que tenía el profeta era su relación con Dios, su búsqueda de Dios, su anhelo de Dios, su esfuerzo, su entrega. Y este es el mismo concepto que tienen aquellos grandes mártires, así como los apóstoles, los cuales entregaron todo a Cristo y caminaron tanto con Cristo de tal manera que ya no valía la pena que regresaran a alguna vida después de su gran obra, a algún plan de retiro después de su gran obra. No, ellos ya lo habían entregado todo y era necesario que dieran esa siembra, que dieran esa semilla que era sus mismos cuerpos y que así sellaran su obra y su trabajo. Em, el Evangelio nos cambia los conceptos de nuestra mente y nuestros conceptos naturales. Debemos acostumbrarnos a eso y más que nada también debemos anhelar esas cosas. Porque esas cosas nos hacen fuerte ante las situaciones difíciles de la vida. Nosotros no sabemos si mañana se levantará persecución, si en un año, si en 5 años se levantará persecución, si perderemos todo, si tendremos que salir huyendo de nuestro país. Consideren a muchos países que ya están cayendo en situaciones de dictadura muy severas y en donde ya están expulsando, persiguiendo, torturando y por supuesto matando a creyentes. Hay muchos religiosos en todo esto, pero en realidad también entre todo eso están los creyentes, también entran los creyentes. Y sabemos que ese es el fin, sabemos que ese es el propósito, esa es la verdadera llaga que siente el ser humano, el que la iglesia les indique tanto su pecado, les señale tanto su pecado y que al final les señala tanto su pecado que toman piedras como pasó con Jeremías y que quieren matar a esa persona que les está hablando. Pero las personas que les hablan, los profetas, los predicadores, los evangelistas, lo que hacen es hablarles la palabra de Dios y el amor de Dios y el propósito que Dios tiene para todos ellos. Ahora, esto es importante para Dios. Es importante para Dios y es importante para nuestra eternidad porque vamos a llevar las marcas de Cristo, vamos a llevar la imagen de Cristo, vamos a llevar la presencia de Cristo en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y esa será también la misma señal de nuestra autoridad y poder que tendremos en la eternidad. Em, y de eso dependerá nuestra eternidad, de nuestra entrega a Cristo y de nuestro sometimiento al Señor. Y para eso tenemos que cambiar nuestra forma de pensar a la misma forma como pensaron los apóstoles, los profetas, los mártires y las personas que entregaron su vida y todo lo dejaron por el Señor Jesucristo. ¿Nos parece que esto es más importante que todas las cosas que tenemos o que podamos obtener? Esa es la pregunta para cada creyente. Esa resurrección, esa señal de Cristo en nuestras vidas, esa promesa escatológica de levantarnos de la tumba y resplandecer con la luz de el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo, me parece más importante que todas las demás cosas, por supuesto, que en definitiva sí lo es, pero cada quien lo decide en su propio corazón. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, muy importante, ¿de qué está hablando? De Adán. Nosotros somos descendientes de Adán, nosotros tenemos la imagen del terrenal, por eso es que dormimos, por eso es que nos cansamos, por eso es que envejecemos y por supuesto, por eso es que moriremos. Traemos toda la imagen del terrenal, pero dice el apóstol, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos también la imagen del celestial. Y qué importante la resurrección en sí, ¿no? Es decir, la eternidad, en donde nosotros traeremos la imagen del terrenal, pero ya solo como una imagen, como una vislumbre, ya no con sus defectos, con su deficiencia, con su debilidad, sino para que todas las creaciones vean de dónde nos sacó el Señor y por supuesto de qué manera nos ha vestido.
traer la imagen del celestial es esa nueva vestidura que recibiremos de gloria, de eternidad, de luz, de excelencia, de perfección y de maravilla. Por supuesto, no tenemos por qué estar humillados o sentirnos poca cosa delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del celestial. Y es eso. A lo que vamos, pues no se trata de ser justos y que por mis justicias yo estoy delante de Dios. Como soy bueno, entonces como soy bueno, ahí estoy delante de Dios y tengo derecho a estar delante de Dios porque soy bueno. No, no, sino porque llevamos la imagen del celestial. ¿Qué pasa con aquellas personas que rechazan a Cristo? No llevarán la imagen del celestial nunca. Esas personas pierden la imagen del celestial, por así decirlo, la oportunidad de tener la imagen del celestial. Al rechazar a Cristo, al rechazar el Evangelio, al rechazar el nuevo nacimiento, al rechazar la fe o al endurecer sus corazones a la fe, no reciben ese beneficio, el beneficio de la imagen de Cristo y por supuesto en la eternidad no tendrán y no llevarán la imagen del celestial en sí mismos. Serán resucitados, como lo menciona al final del Sermón del Monte el Señor. Serán resucitados, sí, pero para corrupción y destrucción, para ruina, para dolor y por supuesto para desdicha. ¿Y esto por qué? Porque Dios mostrará toda su justicia en ellos, pero en nosotros Dios mostrará toda su misericordia y seremos por señal, señal a todas las creaciones de la misericordia, del inmenso amor que Dios tiene para. em, Nosotros fuimos rebeldes, nosotros nos rebelamos contra Dios, nosotros nos alejamos de Dios. Pero al ver la misericordia de Dios y el amor de Dios, quisimos responder y volvernos a Dios por su misericordia, por su piedad, por su infinito amor hacia nosotros. Es decir, Él quiere mostrar a aquellos que nos volvimos a Él y quisimos regresar a Él en su misericordia. Ese es el mensaje y ese es el mensaje del Evangelio. Por supuesto que interviene muchísimo dolor por parte del Señor Jesucristo, quien sufrió la cruz por nosotros. Él cargó nuestros pecados, Él sufrió nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y es de eso de lo cual tenemos que estarle predicando a las personas y predicarles hasta que se fastidien. Pues sí, hasta que se fastidien, aunque tomen piedras y nos quiten la vida con ellas. Pues sí. Incluso eso, muchos lo hicieron, porque nosotros no lo vamos a hacer? ¿Vale la pena ese mensaje? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena la salvación de esas personas? Y necesitan ver esa fe que trasciende la muerte, en donde no me importa lo que me hagan, sino que lo que importa es que ustedes crean en Cristo como yo creo en Cristo, reciban a Cristo como yo recibo a Cristo. Es lo que necesita oír esas personas y por supuesto, ya cada quien decidirá si quiere buscar y recibir al Señor Jesús en su corazón, para que tengan por toda la eternidad la imagen del celestial. Solamente este tiempo tiene, solamente es un tiempo breve y el punto es si el creyente tiene esa imagen en su vida. Primero es espiritual, ya sabemos, pero después viene la redención y en la redención ya llevaremos por toda la eternidad la imagen del celestial. Por eso no hay comparación en sí. Ahora tenemos la imagen del Adán de la tierra, del terrenal, y es apenas un poco de tiempo, pero después, por toda la eternidad, llevaremos la imagen del segundo Adán, del Adán celestial, del Adán perfecto, del Adán glorioso. Así que, ¿a qué le estamos dedicando nuestra vida? Nuevamente digo, no se trata que lo dejemos todo, que lo olvidemos todo. Dios es benevolente y ahí está el camino para cada quien. El Señor nos muestra por medio de su Espíritu qué es lo que quiere cada uno de nosotros y lo único que tenemos que hacer es obedecerle hoy en lo que Él quiere que haga hoy y obedecerle mañana en lo que Él quiere que yo haga mañana. De eso se trata la vida cristiana. Y Él hará cosas gloriosas y maravillosas con nuestra vida y con nuestra eternidad. Cosas que nosotros no nos esperamos y por supuesto no nos ganamos y ciertamente no nos merecemos.